misericordia, segundo domingo de Pascua. Es bueno conocer un poquito, dos palabras de la historia de esta fiesta. Jesús se le aparece a esta monjita, se llama Faustina Kowalska, polaca, allá por el año 34, 36, poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Tiene mucho que ver eso. Bueno, y le pasa este mensaje: yo desearía que se festeje el segundo domingo, se recuerde la misericordia. Y otras prácticas más, como el Rosario de la Misericordia, etc. Bien, como era polaca, los escritos de ella llegaron a Roma, traducidos al italiano, mal traducidos, y habían dudas sobre algunas expresiones de ella. La Iglesia cuida mucho una devoción cuando da o no garantías de ella, cuida mucho, se estudia mucho el tema, y no estaba claro, entonces prohibió la devoción, todo lo que venía a través de esta hermanita, Faustina Kowalska. Pasó el tiempo, y oh casualidad, es elegido obispo de Cracovia, de donde era esta hermanita, Karol Wojtyła. Él estudió el tema, como era polaco, lo entendió bien, y se dio cuenta de que no había nada malo. Entonces, como obispo de Cracovia, intercedió ante Roma para aclarar y explicar que había habido un malentendido. Pero casualidad, este obispo después es papa, así que bueno, le dio pleno ingreso en Roma, en la Santa Sede, y por eso se difundió, se destrabó todo lo que estaba en duda. Y bueno, Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo, la ha beatificado, la ha canonizado, ha tomado en serio, porque tenían garantías los mensajes de Faustina Kowalska, hoy Santa Faustina, y la primera encíclica del Papa, San Juan Pablo II, es Vive sin misericordia, tomando una frase de la Escritura que Dios es rico en misericordia. En latín se dice así. O sea, el primer documento del Papa para toda la Iglesia Universal está inspirado en lo que Jesús, a través de esta hermanita, había hecho llegar al mundo, pero el principal destinatario y responsable de este mensaje, obviamente, es la autoridad de la Iglesia. Hoy ha adquirido pleno carta de ciudadanía, podemos decir, en toda la Iglesia, y ojalá se difundiera mucho más. Vamos a todas las misas durante este año, lo estoy anunciando ahora, en todas las misas, a los encargados de cada misa, los grupos, 10 minutos antes del horario previsto, vamos a rezar el Rosario de la Misericordia, que ese mini rosario, diría yo, porque son 7 minutos a lo sumo, tan lleno de sentido para nosotros. Bien, sabemos lo que es la misericordia, pero nunca vamos a terminar de profundizarla, lo que significa realmente eso. O tal vez por contraste, nosotros los hombres somos a veces poco misericordiosos o poco perdonadores. Todos hemos experimentado, o algunos menos, porque tienen temperamentos más mansos, lo que cuesta a veces, si no lo hemos experimentado, lo hemos visto, lo que cuesta a veces perdonar los agravios. Ojo, no digo que sean injustos los agravios, a veces son reales los agravios, injusticias, etc. Y hay personas que peor, van acumulando, a lo mejor no reaccionan mucho ante un agravio, ante una injusticia, ante una ofensa, ante una herida, lo que sea, pero van acumulando, que es lo peor, y acumulan y acumulan y acumulan, y un buen día explotan. Esto pasa hasta en el matrimonio, entre amigos, compañeros de trabajo, que personas que trabajan juntos en cualquier tarea, aunque sea apostólica. Hay personas que acumulan. Entonces, se ve que no han perdonado, no han asimilado eso. Cuando vemos esto, los rencores que existen entre los hombres, las venganzas que nacen de esos rencores, etc., por contraste, si Dios guardara, como solemos hacer nosotros, los agravios nuestros, los acumulara, los tuviera bien registrados los de cada uno, se las regalo el día del juicio y nos presentemos delante de Él. ¿Quién se salva acá?
Menos mal que Dios no es como nosotros, está siempre dispuesto a perdonar. Perdonar no es decir que lo injusto es justo, que lo malo es bueno. Hay agravios reales, hay injusticias reales, hay motivos de enojo reales. Pero hay una cosa muy grande, una cosa muy noble, es decir, bueno, a pesar de eso, a pesar de que tenés esa deuda moral conmigo, yo estoy dispuesto a perdonar la deuda. Eso es más o menos la misericordia, ¿no? La capacidad de perdón, y la capacidad de perdón se nota en la capacidad de olvidar. El que no olvida no ha perdonado, el que acumula menos todavía. Para que nos conozcamos un poquito de paz a nosotros mismos y valoremos más lo que es Dios. Dios vive agraviado. Dios recibe de los hombres más agravios que consuelos, alabanzas, reconocimientos, etc. Sí, estadísticamente. Así que miren si no tendría motivos Dios para estar enojado y descargar su ira, se puede decir. Y son reales, son injusticias reales. Que nos admire entonces la paciencia, la mansedumbre, la infinita caridad de Dios, que se llama misericordia. Fíjense, acabo de leer un texto muy importante. Este texto, que es la misericordia de Dios en acción, y se puede decir el inicio del sacramento de la misericordia. Vamos a ver los detalles. Dice, al atardecer del primer día de la semana, o sea, el día en que resucitó Jesús, los discípulos, en este caso eran los apóstoles, discípulos, y eran los 12, 11 porque Judas ya no está, se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Todos, desde la mañana, ¿se acuerdan? Que estaban todos juntos, desde la noche anterior, han estado desde la muerte de Cristo, en la misma casa, encerrados, porque estaban aterrorizados que lo que habían visto en Cristo les podía pasar a ellos. Y San Pedro ya había tenido una lección dura, lo habían descubierto, estando cerradas las puertas por temor a los judíos. María Magdalena salió, no tuvo miedo, y le fue todo bien, ¿se acuerdan? Temprano salió. Pedro y Juan se hicieron una escapadita al sepulcro, pero después se metieron de nuevo acá, no sé dónde era, se escondieron de nuevo, porque se fueron y volvieron. Y a la noche estaban todos encerrados. Bueno, ¿qué significa este detallecito? Significa mucho. La verdad es que los apóstoles se portaron bastante mal con Jesús. No solo Judas, no solo Pedro. San Juan se portó mejor. Pero todos escaparon. Y no solamente eso, sino que Cristo muerto tenían que ir a terminar la sepultura, como hizo María Magdalena, las otras Marías, y no fueron. Tenían que haber ido ellos. Tendrían que estar más preocupados por Jesús. Están todos encerrados preocupándose de ellos. En otras palabras, a todas las faltas, pequeñas, medianas o más grandes, que han venido cometiendo los 12, ahora agregan esta última. Realmente, en el peor momento de Jesús es cuando más lo dejaron, lo abandonaron. Miren si no tenía razón para enojarse. Y acá fíjense cómo es. Jesús se presenta a ellos. Y traigo a colación una frase muy linda de una mujer, dice que es una historia de la hindú, una mujer hindú, madre, veterana, madre, le pregunta, dice, ¿a qué hijo quieren más? Una pregunta complicada, porque los padres siempre no pueden decir quiero más un hijo que a otro, por más que hacen diferencia, aunque no lo quieran. ¿Qué contestó la madre? Dice, el que está lejos hasta que vuelva, al que está enfermo hasta que se sane. La respuesta es genial. A Jesús, vamos a aplicarle esa frase a Jesús, ¿a cuál de nosotros querés más? Y nos diría lo mismo, al que está lejos hasta que vuelva, al que está enfermo en el alma hasta que sane. Se aplican las dos cosas a nuestra relación con Jesús de una manera extraordinaria. Entonces, fíjense, Jesús no solamente ignora a los apóstoles enojados, digamos, por la que le hicieron, sino que los va a buscar. Los apóstoles habrán charlado, imagínense, llevan casi 3 días del viernes y hoy es domingo, el primer día de la semana es domingo,
miren si habrán hablado, y esto podemos imaginar, recrear, miren si habrán charlado sobre lo mal que se portaron con Jesús. Eran bastante honestos y San Pedro era bastante sincero y él debe haber sido el primero en que ha planteado esto. O sea, realmente tienen que haber estado arrepentidos. Y Jesús no solamente los va a perdonar, sino que los va a buscar. Jesús los va a buscar, porque Él se les presenta. No es que los apóstoles lo encontraron, ni en el sepulcro lo fueron a buscar como María Magdalena. Acá le sale al paso Jesús. Y el detalle, fíjense que nunca saludó Jesús así antes. Le dice, la paz esté con vosotros, 2 veces le dice. Eso significa algo así como, les perdono lo que hicieron. La paz es la tranquilidad, es el estado del alma de una conciencia tranquila. Esa es la paz. La paz interior nace de estar bien con Dios, que es la principal intranquilidad que tiene que haber. Por eso al decirle la paz es como si le estuviese dando el yo te absuelvo a todos juntos. Eso es. No es simplemente ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Entienden? Es un saludo religioso ese. Y eso significa, en otras palabras, Jesús, a pesar de todas las que le hicieron, y están frescas, están presentes, las peores que le hicieron a Jesús, pues lo abandonaron de todas las maneras, pero están arrepentidos y no saben cómo salir, Jesús les sale al paso. Y no solamente les perdona todo, eso significa la paz, o sea, recuperen la paz de la conciencia, yo les perdono todo, eso significa. Sino que acá ocurre una cosa muy importante. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió, o sea, les voy a dar una jerarquía que ya se las dio la última cena, los ordenó sacerdotes. Y ahora les va agregando de a poquito tareas sacerdotales. ¿Y ahora cuál es? La de administrar el perdón de los pecados. Si alguna vez a ustedes les preguntan, y a veces no saben qué contestar, me lo han dicho muchas veces, ¿por qué? ¿De dónde inventó la Iglesia eso que el cura perdona? Si el cura puede ser peor que yo, el cura puede tener más pecados que yo. Y sí, no tiene nada que ver. En el momento en que los apóstoles, se puede decir, han llegado a la culminación de sus infidelidades, deslealtades, todo, Jesús los dignifica. En la última cena con hacerlos sacerdotes y ahora dándoles el poder de perdonar los pecados. Y no solamente eso, como el Padre me envió, yo os envío, los compara a la misión de Jesús. O sea, como el Padre me envió a Jesús, bueno, pues uno dice, claro, era el Hijo de Dios, y nosotros, arrastrándonos a nuestra miseria, y sin embargo yo los envío a ustedes. Esta comparación, equiparándolos a la misión de Jesús, no por sus méritos de haber sido extraordinarios en su conducta, no por su santidad, no por su impecabilidad, sino a pesar, y cuando queda más claro lo mal que se han portado, es cuando le da el sacramento de la pureza, de la santidad, que es el perdón de los pecados. Los hace instrumentos del perdón, o sea, del sacramento que pacifica el alma porque purifica el alma. Sopló sobre ellos. Este gesto significa les voy a dar algo que nace de mí. Es un gesto muy conocido. Los pecados serán perdonados a quien ustedes le perdonen. Serán retenidos a quienes se los retengan. Les da acá, y este es el texto, este es el hecho histórico, donde nace, donde se instituye el sacramento del perdón. Cuando les pregunto, ¿de dónde inventó la Iglesia Católica, que no está en los evangelios, no está en la Biblia, el sacramento del perdón de los pecados? Díganle en el capítulo 20 de San Juan. Y se lo dio a los apóstoles, pero en los apóstoles se lo dio a toda la Iglesia. O no hay perdón después que se murió el último apóstol. O nadie más puede recibir el perdón sino a quien conoció y tuvo contacto con los apóstoles. No, el perdón sigue en la historia. Y fíjense otro más que detalle. El viernes Jesús muere en la cruz. La primera frase que dice es perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está como la fuente del sacramento del perdón. O sea, es Cristo el que me perdona. No es el Padre X. Es
Jesús que me perdona a través del Padre, que sea. Igual que la misa, celebra a Cristo. El bautismo, bautiza a Cristo a través, usando como instrumento a este o aquel sacerdote. Y entonces, fíjense este cuadro. Jesús, no solamente Él administró el perdón desde la cruz, sino diciendo aquí está la fuente. Pero ustedes esta fuente la van a derramar a través de todo el tiempo, a través de todas las naciones, todos los países donde los va a mandar. Ahora vayan por todo el mundo, les dijo en la última aparición. Esta es la aparición del primer día. 5 apariciones hubo, esta es la última del día. Y aquí ese día de la resurrección de Jesús les da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, es decir, de administrar la misericordia de Dios. Por eso pensemos mucho en esto, que nació del costado de Cristo en la cruz. ¿Qué es la misericordia entonces? Es esa perpetua disposición de Dios cuando uno está arrepentido. Si uno no está arrepentido, no hay misericordia, o mejor dicho, no me acerco a la misericordia. Recuerden siempre la parábola del hijo que se fue, de los 2 hijos. Si el hijo no volvía, no había nada que hacerle. De parte nuestra hace falta eso, lo que se llama la contrición, es el retorno. Pero para quien quiere volver, sabe siempre a quién se va a encontrar, siempre dispuesto a perdonar, a olvidar. Pero fíjense el detalle, Jesús no solo siempre está esperándonos, como la parábola de aquellos 2 hijos, que el padre estaba esperando al hijo mayor. No solamente Cristo nos espera, sino que Cristo nos busca. El padre aquel le salió al encuentro, dice. No solamente lo estaba esperando, estaba más atento al hijo que se fue que al hijo que se quedó. ¿A quién se quiere más? Al que está lejos hasta que vuelva. ¿Se acuerdan que el hijo mayor le reprocha, nunca me diste un chivito para comer con mis amigos? En cambio a este lo estás esperando, le haces todo esto. Dios nos espera, está atento a nosotros, y no solamente eso, sino que Dios nos busca. Y lo de la parábola acá está en acción. Cristo los busca a los apóstoles. La verdad es que les tiene que haber dado un poquito de pudor, de vergüenza. Se les presentara en Jesús, fíjense, hay que ponerle vida a estos cuadros. Se les presenta a Jesús a quien ellos abandonaron. ¿Por qué fue esto? A quienes todos abandonaron. ¿Con qué vergüenza, con qué cara lo han recibido? Yo creo que por eso Cristo les dice 2 veces, les dijo de nuevo, que la paz esté con ustedes, como diciendo, no lo pueden creer lo que estoy haciendo. Cristo se excede, Cristo nos espera, Dios nos espera, Cristo nos busca de 1000 maneras y nosotros, si no nos hacemos los tontos, nos podemos dar cuenta. Que este día es la fiesta de la misericordia, sepamos que bueno, hoy es para recordarla, pero no es que la misericordia de Dios se agota en este día, ni se agotó con los apóstoles, ni se agota en la iglesia jamás. Está siempre vivo Cristo para interceder por nosotros, siempre vivo en el cielo, pero también yo estaré siempre con vosotros buscándolos para poder darles el perdón y que experimenten mi misericordia. Vamos a rezar ahora el credo, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,